Nuestra guerra no es contra los seres humanos, sino contra Satanás y sus demonios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El tema que nos ocupa hoy es de la mayor trascendencia para nuestro crecimiento en la doctrina y en la gracia del Mesías Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela y descubre un enorme y tremendo misterio en un solo versículo. Un versículo que nos coloca y sitúa en otra dimensión de pensamiento. Saber por revelación que nuestros enemigos no son los seres humanos, incluidos nosotros mismos, sino espíritus de maldad, es decir, demonios, es algo que trasciende toda razón y entendimiento. Es sencillamente un escándalo. En otras ocasiones hemos hablado de que es Yeshua quien nos revela la existencia real de Satanás. En efecto, antes de llegar al conocimiento de Dios, todos dudábamos del diablo o simplemente negábamos su existencia. Con todo, según el versículo de Efesios 6:12, es Satanás quien controla no solo a los principados, a las potestades y a los gobernadores de maldad que operan en las regiones celestes, sino además a todos los seres humanos. Conocer a Cristo es llegar al conocimiento del mundo espiritual, lo que comprende y compete al cosmos satánico, el mundo de Satanás. Lo repito, una dimensión que para nosotros es absurda, ridícula y totalmente desconocida. Sin embargo, llegar a Jesús es ir más lejos que al simple conocimiento de la existencia del diablo. Llegar a Cristo es entrar en una guerra permanente en contra de aquel que se opone a la obra de Dios. Esto es, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. En efecto, el diablo, además de operar en su cuartel general, el segundo cielo, las regiones celestes, lo hace también en este mundo, a donde vivimos. De hecho, según la Biblia, Satanás es el príncipe y el dios de este mundo, Juan 12:31, 2 de Corintios 4:4. Lo más escandaloso no es esto, sino la revelación de que Satanás mora en nuestros corazones y mentes. He aquí que nosotros nacimos muertos espiritualmente. Antes de conocer la verdad, vivíamos creyendo ilusa y vanamente que la vida consiste en lo que aprendimos y conocimos en el mundo, en la escuela y en la universidad, sobre todo en la casa de nuestros padres terrenales. Pero ahora Jesús ha venido a revelarnos que Satanás, el padre de la mentira y de la seducción, es el que divide, controla, esclaviza y oprime de mil maneras a todos los seres humanos. Es Yeshua, el libertador y Mesías, quien vino a revelarnos la existencia del reino de las tinieblas y a sacarnos de él. Literalmente vino a rescatarnos de las tinieblas. Es también Yeshua quien nos enseña a separarnos de la oscuridad y nos capacita para una lucha que no es contra los demás ni contra nosotros mismos, ni contra el gobierno, las instituciones, la pobreza y el hambre. Tampoco estamos en guerra contra las drogas y el alcoholismo. Claramente se nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. La guerra es contra Satanás. Dios quiere que no nos olvidemos ni un instante de esto, que nuestra lucha no es en contra de las personas. Esta cuestión no es baladí. Lo cierto es que las más de las veces las caídas vienen no por errores de cálculo o de entendimiento de la doctrina, sino por el simple olvido de esta revelación. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestro campo de batalla es 100% espiritual, y aunque vivimos en un mundo material, eso no implica que el espíritu no opere y se manifiesta en este mundo. De hecho, el espíritu, tanto el de Dios como el de Satanás, se manifiestan en todo lo creado, en toda la materia. Nuestra batalla es espiritual, y la Biblia nos lo confirma una vez más en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es muy claro, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra, no lucha con armas de este mundo, es decir, carnales y humanas. Nuestras armas no son el intelecto, la razón, la belleza y la fuerza física. Nada de esto puede darnos la victoria sobre nuestros verdaderos enemigos, los que sin excepción alguna son espíritus demoníacos. Tampoco nos pueden asistir en esta lucha la educación, la cultura, el arte, las religiones, el dinero, el trabajo, la juventud y las doctrinas de este mundo. Inútiles son la ciencia y la tecnología para ganar esta batalla. La Biblia nos enseña y recuerda esto a través del profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6b. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es muy claro, es muy sencillo. Si nuestra lucha es espiritual, las armas de nuestra milicia deben de ser por consiguiente espirituales. Estas armas son el Espíritu Santo, es decir, la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Ahora bien, tenemos una lucha contra varios frentes. Sabemos que Satanás está dentro de nosotros, en nuestra mente y corazón. Este es el primer frente contra el cual estamos en guerra. La guerra a muerte en contra de la criatura vieja, del pecado, la que mora y morará hasta el fin en nosotros. El juicio que Yeshua quiere que hagamos es en contra de nuestra criatura vieja. Jesús quiere que vivamos juzgando al mal que está dentro de nosotros, en nuestro corazón y mente, y no juzgando a los demás. Es tarea de cada uno, aunque todo sea por la gracia del Espíritu Santo, sacar la viga y la paja de nosotros mismos y no la de los demás. Hemos dicho que los pecados son espíritus o pensamientos que son contrarios y opuestos al pensamiento de Dios. Son demonios que hay que someter y mantener atados diariamente por medio de la mente de Cristo, o sea, por el Espíritu Santo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para vivir en la victoria de Cristo, es decir, en la justicia, la paz, el gozo y la libertad de Yeshua, tan solo 5 componentes de su amor, es necesario mantenernos crucificados con Jesús. Solo así, el poder de la resurrección que hay en Él nos levantará a una vida nueva, guiada, protegida y comandada exclusivamente por el Espíritu Santo. Solo Dios hace proezas y maravillas, y esta es una de las más grandes proezas ya hechas por Dios: haber sometido y haberse sentado en victoria sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:21 al 23. Ahora bien, es necesario y vital conocer por su nombre a algunos de estos enemigos y espíritus que están en guerra permanente contra nosotros. Lo vuelvo a decir, si no los sometemos por la gracia y el poder de Dios, ellos nos someten y esclavizan. Si no salimos a la línea de frente, al campo de batalla, a la guerra espiritual en contra del diablo, Él ganará sobre todos nosotros indefectiblemente. Si la victoria es un hecho consumado ya por el Mesías Jesucristo, ¿por qué entonces vivimos como carnales y por lo tanto como esclavos, sometidos a los demonios? No obstante, y sin embargo, estamos llamados y somos exhortados a salir a la guerra cada día, a cada momento, tal y como el pueblo de Israel salía a pelear en contra de las naciones que le salieron al encuentro durante su éxodo a la tierra de Canaán, inclusive con aquellas que ocupaban la tierra prometida, las 7 naciones cananeas. Así nosotros, la Iglesia de Dios, debemos vivir en pie de guerra, con la trompeta tocándola a cada instante, convocando a los demás a arrepentirse y a salir a la guerra contra Satanás. Es realmente importante conocer el aspecto guerrero de este pueblo único de sacerdotes del Dios Altísimo, el escogido pero rebelde pueblo de Israel. Ya en el libro de Deuteronomio encontramos órdenes y mandamientos específicos para este pueblo que vivía alerta y vigilante en todo momento a causa de sus enemigos. Deuteronomio 21:4.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas miedo de ellos, porque tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desvaye vuestra alma, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Los enemigos de Israel son naciones y pueblos terrenales. En cambio, los enemigos de la iglesia de Yeshua, del Mesías y Dios de Israel, no son carne ni sangre, sino espíritus demoníacos. ¿Quiénes son y cómo se llaman? La lista es interminable. Así como no conocemos cuán insondables son la paz, la justicia y el amor de Dios, así no podemos comprender en totalidad la capacidad de maldad y de perversión que hay en el diablo y por lo tanto en nosotros a causa de la criatura vieja. Mencionaré solo algunos de los demonios que nos atacan de continuo y permanentemente. Por increíble que parezca, en primer lugar está el demonio de la incredulidad hacia la palabra de Dios. Por abajo de la incredulidad están el orgullo, la soberbia, la codicia, la presunción, la ira, la envidia, el miedo, la amargura y la tristeza. En un segundo bloque de espíritus malignos encontramos el demonio de la soledad y de sentirnos condenados y con culpas. Sumado a esto están los demonios del desánimo, del aburrimiento, de la pereza y de todo tipo de embriaguez. Los espíritus demoníacos son muchos, por no decir legiones. ¿Qué decir del espíritu de la desesperación, de la gula, de la fornicación, incluida la masturbación, de los celos, de la lujuria, de la lascivia, de la aflicción, de la ansiedad, de la cobardía, de la obstinación, del robo, de la tacañería, de los deseos de venganza y de suicidio, de la malicia, de malas sospechas, de traición, de infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera? Como se ve, estamos perdidos sin Dios. Israel salía a la guerra de continuo, igual que la iglesia. Sin embargo, sus enemigos y armas son distintos. Observemos cómo Pablo entiende perfectamente que la vida con Yeshua es vivir en una guerra permanente en medio de un estado de total paz y gozo espiritual en nuestras almas por el Espíritu Santo. En 2 ocasiones se refiere a la vida por fe como un combate y una lucha. Pelea la buena batalla, le recomienda a Timoteo y a nosotros. Un poco más adelante escribe palabras triunfales, las que seguramente dijo en sus postrimerías. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Pablo entiende que la batalla significa mantenerse firme en la fe en Yeshua, esto pese a toda adversidad o circunstancia. Sin embargo, antes de conocer a Jesús, Pablo no entendía lo que muchos de nosotros todavía no entendemos. Que nuestra lucha no es en contra de los seres humanos, sino en contra de espíritus malos que están dentro y fuera de nosotros. Recordemos que antes de haber sido derribado hasta el piso por Yeshua, Pablo perseguía y odiaba a los seguidores de Jesús, y seguramente lo hacía igual con todos los que no eran fariseos y estrictos en la ley, como él lo era. Sí, Pablo era un fanático antes de su conversión, y solo cuando conoció la doctrina de amor y de justicia del Maestro, pudo entender cuán errado estaba. Lo mismo sucede con nosotros. La buena batalla de la que habla el hermano Saulo es la de la fe en la victoria del Mesías. Esto es lo que nos da la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. La fe, la que produce en nosotros las obras de Dios. Porque por fe, nos dice el mismo hermano, los antiguos no únicamente alcanzaron buen testimonio delante de Dios, sino que además conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:34. Estos reinos conquistados y promesas alcanzadas, estas bocas de leones cerradas y fuegos impetuosos apagados, son esas huestes espirituales con las que tenemos lucha permanente. Por la fe moveréis montañas, dijo Jesús. ¿Y cuáles son esas montañas sino nuestros enemigos espirituales? Uno de los ejemplos más poderosos de un soldado de Dios, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, en el Antiguo Testamento, es sin duda alguna el rey David. Sus salmos son conmovedores y reveladores. Este hombre sabía de la guerra espiritual perfectamente y además era un guerrero en el sentido estricto de la palabra.
Él sabía que su ayuda venía del Señor, el que adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Salmo 18:34. David sabía que la condición para poder alcanzar la inmortalidad y el cuerpo glorificado es vivir como un guerrero de la fe, como Yeshua es, el príncipe de los ejércitos de Dios. David sabía que es Dios el que pelea contra las huestes del mal y esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Salmo 68:30. Para la batalla espiritual, las armas de David no eran las espadas y las flechas, sino la fe y la confianza que tenía en Dios. David estaba seguro de la victoria y de la salvación que hay en el Altísimo. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. David lo que quiere es glorificar al Eterno en medio de la congregación. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla. Salmo 55:18, primer libro de Samuel 17:47 y Josué 5:14. En resumen, la guerra espiritual es insoslayable e inevitable. No podemos rehusarnos a esta lucha, no podemos abstenernos de ella. El que no es conmigo, contra mí es, ha dicho Jesús. Sabemos que el diablo tiene guerra contra los creyentes que obedecen a Dios. Esto no es un juego. Desde siempre, Satanás ha tenido guerra contra los hijos y las hijas de Dios. Desde el principio fue así, desde Caín y Abel. Así será hasta el fin. Nuestro tema es realmente delicado. La Iglesia de Dios no debe olvidar en ningún instante que su lucha es espiritual y no carnal. Lo digo porque constantemente lo olvidamos y creemos que tenemos guerra contra los demás, que los demás son nuestros enemigos, o que ciertas personas. También es fácil creer que los hermanos, el prójimo y todo el mundo están en guerra contra nosotros. Esto es pensar carnalmente. Esto es no tener discernimiento espiritual. También Juan entendía la vida por fe como una lucha y una batalla, como una guerra siempre ganada por la victoria del Mesías, a quien llama el verdadero. Primera de Juan 2:14b, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, esto es el Espíritu Santo, y habéis vencido al maligno. Bueno, entendiendo que estamos venciendo al maligno. Juan vive por fe y no por vista, vive por la gracia y no por ley. Sin embargo, no desconoce que vivir por fe es vivir en una férrea batalla, aunque asegurada en su victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4, con la salvedad de que no es nuestra fe, sino la fe un don de Dios. Vencer al mundo significa vencer literalmente al diablo, al príncipe de este mundo. Es la fe en la victoria del Mesías Yeshua lo que nos da esta victoria. Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, que Jesús es Dios manifestado en carne. Desde el inicio, Yeshua se manifestó a sus hijos como un Dios guerrero que pelea las batallas de su pueblo. El ejemplo histórico y aún actual es el pueblo de Israel. Es Jesús quien pelea por nosotros en contra de nuestros feroces enemigos interiores y exteriores. Él peleó las batallas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Peleó por Josué y por todos los reyes de Israel que temieron y honraron a Dios con obediencia. Él es quien protegió a José de la muerte muchas veces y a Moisés, y al pueblo manifestó su poder. Éxodo 15:3-4. El Señor es varón de guerra, Yeshua es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. En el mismo capítulo que está el versículo base de este sermón, la Biblia nos revela alegóricamente las armas de nuestra milicia. Conozcamos la armadura que Dios nos provee para que podamos vivir en esta lucha. Efesios 6:11 y 13-18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Lo primero que se nos dice es que necesitamos una armadura. Esto quiere decir que requerimos de un conjunto de armas porque el diablo y sus huestes están acechándonos y acosándonos a cada instante, a cada momento. Estas armas deben ser espirituales y más fuertes que Satanás. Se nos pide que estemos firmes en la fe, combatiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 13. Firmes en la fe significa vivir en la libertad de los hijos de Dios, viviendo por gracia y disciplina, y no por ley y en penitencias aberrantes. Tomad toda la armadura de Dios, nos dice el versículo. Sí, pero no una parte de ella, sino todo lo que compone el arsenal de guerra de Dios, lo que podemos resumir en temor, fe, esperanza, amor y todo el fruto del Espíritu Santo. Los días son malos, dice el versículo, en el sentido de la guerra espiritual y la persecución terrenal en contra de los creyentes que obedecen a Jesús. No obstante, para Pablo todos los días eran buenos y maravillosos, pues caminaba con Jesús, en comunión con Él. Pablo vivía en ese estado de perfecta paz y unidad con Yeshua, y al mismo tiempo en guerra abierta, declarada contra el diablo y sus demonios. Debemos llegar al final de esta batalla y aún permanecer firmes. Esta guerra está compuesta de muchas batallas, cada día es una batalla más. El hecho de que a veces perdamos una batalla no significa que hemos perdido la guerra. No hay guerrero ni guerrera que no haya caído alguna vez y que no haya de caer otra vez más. Sin embargo, no debemos usar esto como una licencia para dejarnos vencer por la incredulidad y todo lo que hay debajo de ella. Si caemos vencidos una vez, es justamente para que nos levantemos y no para que nos quedemos postrados, cómodamente postrados. Para no andar cayendo, Pablo nos recomienda y exhorta a vivir y hablar de la verdad, que es Jesús. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nos dice que nuestra vestimenta debe de ser la justicia, lo que significa vivir juzgando a nuestra criatura vieja o al pecado morador en nosotros. Y por supuesto, a hablar y predicar de la justicia de Dios, la cual es Cristo Jesús. Vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Debemos vivir con el escudo de la fe levantado en alto. Solo así podemos apagar y sofocar las atractivas y seductoras voces del pecado, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. La oración por los demás es imprescindible, orando en todo tiempo por todos. Solo me resta decir algo a manera de tarjeta amarilla de amonestación para todos nosotros. Ciertamente hablamos mucho del amor, pero lamentablemente hemos perdido de vista el primer elemento del amor, el cual es el perdón. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Preferimos seguir juzgando y a atacar a los demás en vez de perdonarnos unos a otros y de esa forma amarnos como Dios quiere. Una vez más lo digo, olvidamos que la lucha no es humana, sino espiritual. Todos aquellos que experimentan en su vida a cada instante el amor de perdón de Yeshua, en su alma viven perdonando a los demás. Eso es amor verdadero. Ese es el verdadero amor de corrección y de justicia. Lo aprendemos de Cristo mismo, el cual nos perdonó primero. Todo descansa en la base del amor de perdón que hay en el Mesías de Israel, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. El perdón es la manifestación más poderosa del Dios del amor, nuestro Señor Jesucristo. Al perdón de Yeshua están suscritas su misericordia, su bondad, su justicia, su piedad, su compasión y todos sus atributos. El perdón de Dios por nuestros pecados es la perfecta justicia en la que nosotros debemos vivir. Hay que perdonar a todo el mundo, incluidos a los cainitas, pues nadie puede reconocerlos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.